Estaba en el puerto de cruceros, con las maletas listas a mis pies, protector solar en la cara y gafas de sol puestas, listo para embarcarme en las vacaciones de ensueño con mi hijo y su esposa. Al menos eso pensaba yo hasta que de repente recibí un mensaje de texto. Mamá, ha habido un cambio de planes. No vas a venir en el crucero. Solo estamos llevando a la familia. En ese instante, mi corazón se detuvo. Pero antes de continuar, verifica si estás suscrito al canal y escribe en los comentarios, desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Todavía puedo sentir el olor salado de aquella mañana. El puerto de Miami estaba lleno de turistas emocionados cargando maletas y sonrisas. Estaba sonriendo, demasiado ansioso por el crucero familiar que habíamos planeado durante meses. A los 62 años, sería mi primera vez en un barco. Un pequeño sueño hecho realidad después de tanto trabajo. Mi protector solar y mi bolsa de paja, mi nuevo sombrero de playa, 3 vestidos comprados especialmente para las cenas formales. La felicidad de una mujer sencilla a punto de realizar un sueño modesto. Mi hijo Daniel se estaba retrasando. Nada fuera de lo común. Desde que se casó con Sara, la puntualidad se había convertido en un lujo. Me senté en un banco cerca del área de embarque y esperé, observando llegar a las familias, animadas, abrazándose, unidas, como pensé que estaría la nuestra. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. Mamá, ha habido un cambio de planes. No vas a venir con nosotros en el crucero. Sara prefiere que sea solo la familia. Lo explicaremos mejor cuando volvamos. Leí esas palabras 3, 4, 5 veces. Mis ojos no podían creerlo, pero mi corazón ya lo sabía. Levanté la cabeza, y allí estaban en la cubierta superior del barco. Daniel, Sarah y mis dos nietos, Mason y Chloe. No se dieron cuenta de que los estaba observando. O tal vez sí lo hicieron y fingieron que no. Sara estaba sonriendo, ajustándose el cabello rubio mientras señalaba algo a los niños. Mi hijo estaba mirando su teléfono, probablemente revisando si había leído su mensaje. Solo la familia, como si yo fuera, qué sé yo, un satélite distante, una extraña, no la mujer que lo crió sola, que trabajó en 2 empleos para que pudiera ir a buenas escuelas, que lo abrazaba cuando llegaba a casa llorando después de perder partidos de fútbol. Mis manos temblaban. Agarré mis maletas y salí de ese puerto sin mirar atrás. El taxi me dejó en casa 40 minutos después. Entré en el apartamento que alguna vez parecía acogedor y ahora sabía a abandono. Tiré mi bolso en el sofá y fui directamente a mi oficina donde guardaba todos los documentos importantes. En el segundo cajón, dentro de una carpeta azul, estaba la escritura de la casa de Daniel, la casa que les había comprado hace 5 años cuando se casaron. La casa donde no era bienvenido para las cenas de fin de semana porque Sara necesita espacio para crear su propio ambiente familiar. La casa cuyo último pago de la hipoteca había hecho exactamente hace 2 meses. La casa que todavía estaba a mi nombre. Nunca les había importado ese detalle. De hecho, Daniel siempre decía, es solo burocracia, mamá. Lo resolveremos más tarde. Y yo, ingenuo, creía que solo era cuestión de tiempo hasta que formalizáramos la transferencia. Pero ahora lo entendía. No fue olvido. Era conveniencia. Me limpié las lágrimas que ni siquiera había notado que estaban cayendo. Respiré hondo y hice una llamada. Señor Mark, soy Helen Miller. ¿Recuerda aquella casa que compré para mi hijo? Sí, esa. Necesito saber cuáles son mis opciones legales. Mientras hablaba con mi abogado, una extraña calma comenzó a apoderarse de mí. No era rabia, aunque estaba ahí palpitando bajo mi piel. Era una claridad que nunca había sentido antes, como si de repente todas las piezas encajaran. Las palabras de Sara sobre crear límites saludables. La creciente distancia de Daniel, los comentarios sobre que soy demasiado intensa con los nietos, las excusas para no incluirme en las celebraciones, incluso el hecho de que en los últimos años he recibido regalos cada vez más impersonales. Una olla eléctrica, una tarjeta de regalo de una tienda departamental. No fueron incidentes aislados. Era un patrón, un plan para alejarme lentamente, quedándose solo con lo que les interesaba. Mi apoyo financiero, mi disponibilidad para emergencias, mi nombre en los documentos de la casa que no podían permitirse por sí solos. Me habían reducido a una función, un cajero automático emocional y financiero. Señor. Mark confirmó lo que ya sabía. La casa era legalmente mía. Podía hacer lo que quisiera con ella. Venderlo,
alquilarlo, modificarlo. Todo estaba a mi nombre, y no había ningún documento que prometiera una futura transferencia a Daniel. ¿Cuánto tiempo tomaría completar una venta? Pregunté, sorprendiéndome con la firmeza en mi propia voz. Con un comprador interesado, 2 semanas pueden ser menos si aceleramos el proceso. El crucero duraría 10 días. Abrí mi laptop y escribí un correo electrónico a Teresa, mi amiga agente inmobiliaria. Necesito vender una casa rápidamente. Es una cuestión de dignidad. Esa noche, ya no lloré. Hice un té de manzanilla, me senté en el balcón y observé el horizonte iluminado de la ciudad. Por primera vez en años, no estaba pensando en Daniel, Sara o los nietos. Estaba pensando en mí. ¿Quién era yo antes de convertirme en la mamá de Daniel o en la abuela de los niños? Recordé a la Ellen que amaba bailar, que soñaba con ver París, que tenía sus propios amigos e intereses. La Ellen que había sido borrada gradualmente para dar paso a una versión conveniente de mí misma, una que encajaba perfectamente en los rincones de sus vidas sin molestar, sin ocupar demasiado espacio. Ese mensaje en el puerto no había sido solo una exclusión de un crucero. Había sido un cruel recordatorio de que para ellos ya no era esencial. Era prescindible, un extra, no familia. Bueno, si así querían jugar, yo tenía mis propias cartas y era hora de usarlas. Saqué mi diario y empecé a escribir un plan. No por venganza, aunque había un amargo sabor de justicia en todo ello. Era por supervivencia. Fue por respeto propio. Mientras su barco se alejaba de la costa caribeña, yo comencé a trazar mi propio rumbo. Un curso donde, por primera vez en décadas, yo fui la prioridad. La semana siguiente fue un torbellino de acciones calculadas. Teresa, mi amiga agente inmobiliaria, encontró una pareja interesada en solo 3 días. Jóvenes, sin hijos y con dinero. Programamos una visita para el día siguiente. Necesitaba una excusa para entrar en la casa de Daniel. Después de todo, aunque legalmente era mío, ellos lo consideraban su hogar. Usé la llave que siempre guardaba para emergencias. Mamá. Daniel solía decir. Entré con la extraña sensación de invadir un espacio que me pertenecía en papel, pero no en sus corazones. Vine a recoger algunas plantas para cuidar mientras estás fuera, le dije a la vecina curiosa que me observaba desde su jardín. Ella sonrió, creyéndome. Después de todo, yo era la madre dedicada de Daniel, conocida por todos en el vecindario. Dentro de la casa, me encontré con silencio y recuerdos. Recordé el día en que les entregué las llaves, el abrazo emocional que me dio Daniel, las lágrimas de gratitud en los ojos de Sara. ¿Cómo había pasado eso a ser solo familia en tan poco tiempo? Mientras recorría las habitaciones, noté las señales de mi exclusión gradual. En las fotos en las paredes, aparecía cada vez menos. En los últimos marcos de fotos, no estaba en ninguno de ellos. En las estanterías, no había ningún libro que yo hubiera regalado. Incluso la colcha que había tejido para ellos estaba guardada en el armario, reemplazada por una comprada en la tienda. En la oficina de Daniel, abrí los cajones buscando cualquier documento relacionado con la casa. Fue entonces cuando encontré un sobre con el membrete de un abogado dentro de un borrador titulado Transferencia de propiedad, fechado hace 3 meses, pero nunca firmado ni presentado a mí. El texto era claro. Planeaban pedir que la casa se transfiriera a su nombre tan pronto como se hiciera el último pago. Eso fue hace 2 meses. Pero algo los detuvo. Tal vez calcularon que no estaría de acuerdo tan fácilmente. O tal vez estaban esperando el momento perfecto para mencionarlo cuando yo estaba emocionalmente vulnerable. Puse el documento en mi bolso. Evidencia. No es que necesitara más razones para seguir adelante con mi plan, pero eso confirmó mis sospechas. No fue un descuido. Era una estrategia. Al día siguiente, la pareja interesada visitó la casa. Emily y Robert, ambos doctores, se enamoraron de la propiedad. Es perfecto para nosotros, dijeron, sin saber del drama que rodeaba esas paredes. Hicieron una oferta por encima del valor de mercado con pago en efectivo y una fecha de cierre en una semana. ¿Estás segura de esto, Ellen? Teresa preguntó mientras firmábamos los documentos iniciales. Nunca he estado más segura, respondí, sorprendiéndome con la firmeza en mi voz. El señor Mark, mi abogado, se encargó de todos los aspectos legales. Él explicó que, como propietario registrado, tenía todo el derecho a vender la propiedad. No pueden alegar sorpresa o ignorancia ya que la propiedad siempre estuvo claramente a tu nombre, explicó. La venta se finalizó en tiempo récord.
El dinero se depositó en mi cuenta, y los nuevos propietarios recibirían las llaves el 27 de julio, un día antes de que regresara el crucero. Había un detalle más que manejar. ¿Qué encontrarían cuando regresaran? No quería simplemente desaparecer. Quería que entendieran las consecuencias de sus decisiones. Entonces, escribí una carta. Daniel y Sara, la casa que llamaban hogar ha sido vendida. Siempre fue legalmente mío, como bien sabías, así como sabías que terminé de pagar la hipoteca hace 2 meses usando mis fondos de jubilación. Cuando recibí tu mensaje diciendo que no era lo suficientemente familia como para unirme a ti en el crucero, finalmente entendí mi lugar en tu vida. Un lugar periférico conveniente disponible solo cuando sea necesario. Los nuevos propietarios se mudarán mañana. Tus pertenencias personales han sido guardadas en una unidad de almacenamiento pagada por 3 meses. La llave y la dirección están con el señor Mark Almeida, cuya información de contacto está adjunta. No te molestes en buscarme. Así como ustedes necesitaban espacio para crecer como familia, yo también necesito espacio para redescubrir quién soy además de una madre y abuela desechable. Helen. Puse la carta en un sobre y la dejé en la mesa de la cocina donde seguramente sería lo primero que verían. Al lado, coloqué una copia de la escritura de la casa y el contrato de venta. En la última noche, antes de entregar las llaves a los nuevos propietarios, hice algo que no había hecho en años. Peo. Puse a Erisa Franklin en mi teléfono y giré por la sala vacía, ahora despojada de muebles, despojada de sonrisas falsas y fotografías, purificada de mentiras no dichas. Tu familia ahora está sin hogar, susurré al eco en la casa vacía. Ese baile no fue una celebración de venganza. Era un ritual de liberación. Durante años, me había definido por los roles que desempeñaba en la vida de los demás. La madre de Daniel, la suegra de Sara, la abuela de Mason y Chloe, cajero automático emocional y financiero. Buen ejemplo, siempre disponible, nunca demasiado. Mientras giraba en la habitación vacía, sentí como el peso de esos rollos se desvanecía de mí. Era como si cada giro me devolviera un pedazo de la Ellen que solía ser, la que tenía sus propios sueños, deseos, una vida más allá de servir a los demás. Al día siguiente, les entregué las llaves a Emily y Robert. Estaban radiantes, hablando de los planes para redecorar y cómo convertirían la habitación de invitados en una oficina compartida. La energía en esta casa es especial, dijo Emily. Puedes sentir que aquí había mucho amor. Lo había, respondí, pero no todo el amor sobrevive a la conveniencia. Me miró sin entender, pero sonrió de todos modos. Le devolví la sonrisa, una sonrisa genuina por primera vez en días. Al salir por la puerta por última vez, sentí una mezcla de emociones que no podía nombrar. No era exactamente paz, ni venganza, ni tristeza. Era el doloroso alivio de finalmente ver la realidad tal como es, no como deseamos que sea. Regresé a mi apartamento en el centro y hice una llamada. Mary, le dije a mi hermana, ese viaje a París con el que siempre soñamos. ¿Qué tal el próximo mes? Colgué antes de que pudiera responder, luego envié las entradas que había comprado esa mañana. Era hora de vivir mis propios sueños, no solo financiar los de los demás. Esa noche, dormí profundamente por primera vez desde aquel día en el puerto. Sin pesadillas, sin despertarme de golpe, sin ese dolor en el pecho que me había acompañado durante semanas. A medida que el barco regresaba lentamente a la costa caribeña, me alejaba cada vez más del puerto de Miami de donde habían partido, no físicamente, sino emocionalmente. Ellos planeaban regresar a una vida que ya no existía. Estaba planeando partir hacia una vida que apenas comenzaba. El vuelo a París salía en exactamente 30 días, tiempo suficiente para organizar mi nueva vida y observar las consecuencias de mi decisión desde la distancia. No por crueldad, sino porque necesitaba entender que esto no era una pesadilla temporal. Era la realidad que me había construido a mí misma ladrillo a ladrillo de autoengaño. 3 días antes de que el crucero regresara, recibí un mensaje de Daniel. Mamá, te extrañamos. Los niños preguntan por ti todos los días. No puedo esperar a mostrarte las fotos. Sonreí amargamente a la pantalla del teléfono. La hipocresía era tan transparente que casi podía verla brillando entre las palabras. Sin disculpa por la exclusión, sin reconocimiento del dolor causado, solo la continuación del guión en el que se suponía que debía desempeñar mi papel. La madre comprensiva siempre lista para perdonar. No respondí. Cada notificación no leída era un pequeño acto de rebeldía contra décadas de disponibilidad incondicional. Al día siguiente,
Llegó otro mensaje, esta vez de Sara. Ellen, te trajimos unos maravillosos chocolates belgas. Chloe las eligió especialmente para la abuela. De nuevo, lo dejé en rojo. El silencio fue mi única respuesta posible en ese momento porque si empezaba a hablar, podría no poder detenerme, y aún no estaba lista para esa confrontación. 24 horas antes de que desembarcaran, Daniel llamó. Lo dejé en el buzón de voz. Mamá, es raro que no estés contestando. ¿Está todo bien? Estamos preocupados. Llegamos mañana a las 6 de la tarde. ¿Podemos pasar a cenar? Los niños te extrañan. La preocupación en su voz sonaba genuina, lo que hacía todo aún más confuso. ¿Cómo pudo excluirme tan fríamente y luego actuar como si nada hubiera pasado? Era como si estuviéramos viviendo en realidades paralelas. El día de desembarque, me desperté temprano y fui a una cafetería cerca del puerto. Desde la distancia, vi el enorme barco blanco acercándose lentamente a la costa. En algún lugar de esa estructura flotante estaban las personas que alguna vez llamé familia. Pedí un espresso doble y observé la creciente actividad en la terminal. Familias ansiosas esperando a sus seres queridos. Conductores de aplicaciones sosteniendo carteles con nombres, vendedores ambulantes ofreciendo agua y bocadillos. A las 6:15 de la tarde. Vi a Daniel, Sara y los niños bajando la rampa. Estaban bronceados, sonriendo, cargados de bolsas. Chloe estaba sosteniendo un nuevo peluche. Mason llevaba una camiseta de alguna isla del Caribe. Parecían la imagen perfecta de una familia feliz. Me di la vuelta antes de que pudieran verme, pagué mi café y me fui. No necesitaba presenciar el momento en que leerían mi carta, el momento en que se darían cuenta de que la casa ya no era suya. Eso no me traería satisfacción. Volví a mi apartamento y apagué mi teléfono. Lo que fuera a pasar en las próximas horas, no quería ser testigo. No se trataba de torturarlos ni de saborear su confusión. Se trataba de finalmente crear el espacio que necesitaba para sanar de décadas de pequeñas decepciones. Esa noche, dormí un sueño inquieto. Parte de mí todavía se sentía culpable, condicionado a poner sus necesidades antes que las mías. Pero otra parte, la que crecía más fuerte cada día, sabía que había hecho lo necesario. A las 7:43 de la mañana siguiente, sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a Daniel. Estaba solo, con profundas ojeras bajo los ojos y una cara pálida. Abrí la puerta sin decir una palabra. ¿Cómo pudiste? Fueron sus primeras palabras, su voz temblando entre la ira y la incredulidad. Vendiste nuestra casa sin siquiera consultarnos. No era nuestra casa, Daniel. Era mía. Siempre lo fue. Está en el contrato que nunca te molestaste en leer. Se pasó las manos por el cabello, desorientado. Pero nosotros vivíamos allí. Tuvimos una vida allí. Los niños crecieron en esa casa. Y tenía planes de viajar contigo para ser parte de la familia. Es curioso cómo cambian los planes, ¿verdad? Fue solo un viaje, mamá. Un solo viaje. No, Daniel. Fue la gota que colmó el vaso. Fue el momento en que finalmente entendí mi lugar en tu vida. Conveniente cuando me necesitas. Desechable cuando estorbo. Se desplomó en el sofá, de repente parecía agotado. ¿Dónde vamos a vivir ahora? ¿Pensaste en los niños? Esa pregunta encendió algo dentro de mí. Décadas de sacrificios poniendo sus necesidades antes que las mías. Y aún así, la primera preocupación no era sobre mí, mis sentimientos, el dolor que me causaron. Se trataba de la inconveniencia que había creado. Tienes 3 meses de almacenamiento pagados, tiempo suficiente para encontrar otro lugar. Y sí, pensé en los niños. Pensé en qué tipo de adultos se convertirán al ver cómo tratan a su propia madre. Daniel me miró como si fuera un extraño. De alguna manera, tal vez lo era. La madre que él conocía, dócil, siempre disponible, lista para sacrificarlo todo, había desaparecido en el puerto ese día. Sara está devastada, dijo, como si eso me importara. ¿Y cómo crees que me sentí cuando leí tu mensaje ese día? Solo familia. Como si fuera una conocida lejana, no la mujer que te crió sola. Solo fue una mala elección de palabras, mamá. No significaba nada. Significó todo, Daniel, y lo sabes. Era el resumen perfecto de lo que he estado sintiendo durante años. Que solo soy bienvenido cuando es conveniente. Que mi papel es financiar sueños, no participar en ellos. Se levantó, caminando nerviosamente por la habitación. ¿Qué quieren de nosotros? Una disculpa.
Está bien, lo siento. Ambos lo sentimos mucho. Fue insensible. Estuvo mal. Pero para vender nuestra casa, esto es desproporcionado. No quiero una disculpa forzada. Y no se trata de la casa. Se trata de respeto. Se trata de finalmente entender mi valor. ¿Y cuánto vale ese respeto? El precio de una casa. Esa pregunta me golpeó como una bofetada. De repente, vi con total claridad lo que estaba sucediendo. No estaba allí porque le importaran mis sentimientos o porque entendiera su error. Estaba allí porque necesitaba un techo sobre su cabeza. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Esto no es una negociación. La casa fue vendida. Los nuevos propietarios ya se han mudado. Y es irreversible. Al igual que el daño que causaste al excluirme de ese viaje. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Tú no te conozco. Voy a París en 27 días. Finalmente voy a vivir mi vida, no solo existir al servicio de la tuya. Daniel me miró como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿París? ¿Para cuánto tiempo? No lo sé. Quizás unas semanas, quizás meses. Quizás no vuelva. Sacó su teléfono, con las manos temblando. Necesito decírselo a Sara. No va a creer esto. Dile que finalmente entendí lo que significa la familia. Es algo pequeño, autocontenido que eventualmente se desmorona. Cuando Daniel se fue, cerrando la puerta detrás de él, sentí un enorme peso levantarse de mis hombros. No era felicidad ni venganza satisfecha. Era simplemente el alivio de haber finalmente hablado las verdades que había guardado durante tanto tiempo. Tomé mi laptop y abrí el correo electrónico de la aerolínea. El billete a París brillaba en la pantalla como una promesa, no de escape, sino de un nuevo comienzo. A los 62 años, estaba a punto de comenzar un capítulo completamente nuevo. Un capítulo en el que yo era la protagonista, no solo un personaje secundario en la historia de alguien más. En los días siguientes, los mensajes y las llamadas no pararon. Daniel, Sara, incluso amigos en común que se activaron para intentar hacerme entrar en razón. Cada notificación del teléfono me hacía tomar una respiración profunda, buscando la fuerza para mantenerme firme en mi decisión. Ellen, no puedes simplemente desaparecer y dejar a tu hijo y nietos en la calle, dijo Marta, mi amiga de décadas, en un mensaje de audio de WhatsApp. Sé que te lastimaron, pero esto es desproporcionado. Desproporcionado. Esa palabra me perseguía. Como si hubiera una medida exacta de reacción para cada rebaño, una ecuación perfecta para calcular cuánto sufrimiento merecía. ¿Qué respuesta? No están en la calle, Marta, respondí. Están en una unidad de almacenamiento pagada por 3 meses. Además, Daniel gana bien. Él siempre decía que la casa era demasiado pequeña para ellos. Ahora tienen la oportunidad de encontrar algo que realmente se adapte a la familia. Incluso mientras escribía esas palabras, sentí una punzada de culpa. No por mis acciones, sino por la persona amarga en la que parecía estar convirtiéndome. Esta no era la Ellen que conocía. O tal vez finalmente estaba libre después de décadas reprimiendo sus verdaderos sentimientos. El 10º día después de la venta de la casa, recibí un ramo de flores, rosas blancas, mis favoritas, con una tarjeta escrita a mano de Sara. Ellen, entiendo tu dolor y me disculpo sinceramente por cómo te hicimos sentir. ¿Podemos hablar? No por nosotros, sino por los niños. Te extrañan. El atractivo para los niños era predecible. Sabía que eventualmente los usarían como un escudo emocional, como último recurso para hacerme ceder. Pero esta vez, no funcionaría porque los extrañaba demasiado dolorosamente. Pero necesitaba romper el ciclo que había creado donde mi amor incondicional era dado por sentado y explotado. Puse las flores en un jarrón, tomé una foto y se la envié a Sara con una sola palabra. Gracias. No fue perdón, ni una apertura para el diálogo. Era un reconocimiento civilizado del gesto, nada más. 2 semanas antes de mi viaje, tuve una visita inesperada, Chloe, mi nieta de 7 años, acompañada por la niñera. Abuela, ella corrió a mis brazos tan pronto como abrí la puerta. Te extrañé tanto. ¿Por qué no viniste a visitarnos en la nueva casa? Mi corazón se hundió. Los niños, por supuesto, no tenían la culpa de nada. Eran solo peones en este juego de ajedrez emocional que los adultos estaban jugando. Yo también te extrañé, mi amor, respondí, abrazándola con fuerza. Solo necesitaba resolver algunas cosas. La niñera me entregó un sobre.
La señora Sara me pidió que te entregara esto personalmente. Dentro, una invitación formal a una cena en la nueva casa que habían alquilado. Para empezar de nuevo como familia, decía la tarjeta en elegante caligrafía. Esa noche, me senté con mi diario y sopesé mis opciones. Ir a la cena señalaría que todo podría volver a la normalidad, que una disculpa formal era suficiente para borrar años de pequeñas humillaciones. No ir confirmaría la imagen que probablemente estaban construyendo de la anciana amarga y vengativa. Levanté el teléfono y llamé a Daniel. Recibí la invitación, dije sin preámbulo. Eso es genial. Sonó genuinamente aliviado. Entonces, ¿vienes? No, Daniel, no lo estoy. Silencio al otro lado de la línea. Mamá, estamos tratando de arreglar las cosas. ¿Qué más quieres de nosotros? No quiero nada de ti, y ese es el punto. Durante años, querías que estuviera disponible cuando te convenía e invisible cuando no. Ahora, estoy eligiendo estar indisponible para ti y visible para mí misma. ¿Pero qué pasa con los niños? No tienen la culpa de nada de esto. Estoy de acuerdo, y por eso me mantendré en contacto con ellos, pero en mis términos, no en los tuyos. ¿Qué términos son esos? Su voz tenía un atisbo de irritación mal disimulada. Los llevaré conmigo un fin de semana al mes sin ti. Así como tú querías un crucero sin mí, yo quiero tiempo con mis nietos sin ti. Esto es ridículo, mamá. Estás usando a los niños como una moneda de cambio. No, estoy estableciendo límites. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo ni de arrepentimiento. Era la adrenalina de finalmente enfrentar las dinámicas tóxicas que había permitido que se establecieran. Al día siguiente, Sara apareció en mi puerta. Estaba impecablemente vestida como siempre, pero su rostro delataba noches sin dormir. Ellen, ¿podemos hablar? Solo nosotras dos, de mujer a mujer. Le hice un gesto para que entrara, le ofrecí café que ella rechazó, y nos sentamos frente a frente en la sala de estar. ¿Qué te pasó? Le preguntó con un tono entre preocupado y acusador. Esta no es la Ellen que conocemos. Tienes razón. No lo es. Que Ellen murió en el puerto cuando leyó el mensaje de su hijo diciendo que no era lo suficientemente familia para un crucero. Sara miró hacia abajo. Fue un terrible error. Estábamos estresados con los preparativos. No me sentía bien con mi madre enferma. Fue una decisión impulsiva. Impulsivo sería olvidarse de decirme sobre una cena. Excluirme deliberadamente de un viaje familiar es una elección consciente, una que revela exactamente lo que piensa sobre mi lugar en la familia. Sara suspiró, ajustándose el collar de perlas que le había regalado la Navidad pasada. Siempre estuvimos agradecidos por todo lo que hiciste por nosotros, Ellen. La casa, el apoyo financiero, la ayuda con los niños. ¿Estabas agradecido? ¿Es así como muestras gratitud? Al tratarme como a una empleada cuyos servicios puedes prescindir cuando te conviene. No es justo ponerlo así, protestó, con la voz temblorosa. Hemos intentado construir nuestra propia familia, nuestra propia identidad como pareja. A veces eso significa establecer límites. ¿Límites? Repetí, sintiendo el sabor amargo de la palabra. Es curioso cómo esos límites nunca se aplicaron cuando necesitabas dinero para renovar la cocina o cuando querías dejarme a los niños para viajar por trabajo. Sara se sonrojó ligeramente. Sé que suena hipócrita. No suena a Sara. Lo es. Ella tomó una respiración profunda como si estuviera reuniendo valor. ¿Qué puedo hacer para solucionar esto? Lo sentimos mucho. La miré de verdad, buscando signos de sinceridad en su rostro perfectamente maquillado. Había algo allí, quizás no un remordimiento genuino, pero ciertamente una comprensión de las consecuencias. No hay nada que arreglar. Respondí con calma. Tomaste tus decisiones. Hice las mías. Ahora vivimos con ellos. ¿Pero qué pasa con los niños? Necesitamos encontrar algo de estabilidad para ellos. Como le dije a Daniel, seguiré presente en sus vidas en mis propios términos. Fines de semana sin nosotros. Su tono traicionaba irritación, como si no fuéramos dignos de confianza con nuestros propios hijos. No se trata de confianza, Sara. Se trata de construir mi relación con ellos independientemente de ti, así como tú construiste tu familia independientemente de mí. Sara se levantó alisándose la falda como lo hacía cuando se sentía incómoda. ¿Has cambiado, Helen? Sí, lo he hecho. Debería haber cambiado hace mucho tiempo. Después de que se fue,
Me sentí extrañamente ligero. No había gritado. No había llorado. Simplemente había hablado las verdades que necesitaban ser dichas sin drama ni resentimiento excesivo. La antigua Ellen se habría rendido, habría aceptado cualquier migaja de reconciliación, hambrienta de aprobación e inclusión. Pero esta nueva Ellen, o quizás la Ellen original, que había sido sofocada por años de autonegación, exigía respeto, no solo migajas de atención. La semana siguiente antes de mi viaje, cumplí mi promesa. Recogí a Chloe y Mason para pasar un día conmigo. Los llevé al zoológico. Compramos helados, tomamos fotos tontas, hablamos de todo y de nada. Sus amigos de la escuela, sus animales favoritos, el libro que Chloe estaba leyendo. En ningún momento mencioné a sus padres ni la situación entre nosotros los adultos. Eran niños. Merecían ser protegidos de los dramas de adultos. Cuando los dejé, Daniel me estaba esperando en las carpas de la puerta. ¿Te divertiste?, preguntó, tratando de sonar casual. Mucho, respondí, manteniendo la misma ligereza forzada. Trajeron los dibujos que hicieron para ti. Gracias por hacer esto, dijo, sonando genuinamente agradecido por no habérmelos ocultado por todo esto. Nunca haría eso, Daniel. No soy como tú. El comentario le impactó como se esperaba, pero solo asintió, soportando el golpe. ¿Cuándo vuelves de París?, preguntó, cambiando de tema. No lo sé. Tal vez nunca. ¿Hablas en serio? Había un pánico genuino en su voz. Por primera vez en décadas, estoy poniendo mis necesidades primero. Me quedaré el tiempo que sea necesario para redescubrirme. ¿Y si te necesitamos? ¿Qué pasa si los niños te necesitan? Sonreí, no con alegría, sino con la certeza de alguien que finalmente entendió su valor. Sobreviviste sin mí durante 10 días en un crucero. Estoy seguro de que sobrevivirás durante mi viaje. La noche antes del vuelo a París, hice algo que había estado posponiendo. Abrí la caja donde guardaba todos los recuerdos de Daniel. Fotos de sus dibujos escolares de la infancia, su primer zapato de bebé. Cada objeto contaba la historia de un amor incondicional que poco a poco se había transformado en conveniencia. No tiré nada, ni escondí la caja en el fondo del armario. Solo lo miré, reconociendo que esos recuerdos eran parte de mí, al igual que el dolor de la reciente exclusión. No necesitaba negar el pasado para abrazar el futuro. A la mañana siguiente, mientras el taxi me llevaba al aeropuerto, recibí un mensaje de Daniel. Buen viaje, mamá. Te queremos aunque no lo creas ahora mismo. No respondí. No porque no creyera en su amor, sino porque había aprendido que el amor sin respeto es solo una palabra vacía, una excusa para continuar con comportamientos dañinos. El avión despegó puntualmente a las 10:25. Al dejar América atrás, sentí que respiraba libremente por primera vez en años. No era solo un viaje geográfico. Fue un viaje hacia mí misma para redescubrir a la Ellen que existía antes de ser la mamá de Daniel o la abuela de los niños. La Ellen que tenía sus propios sueños deseaba una vida que no se resumiera en servir a los demás. La azafata sirvió champán en clase ejecutiva, un lujo que me había permitido con el dinero de la venta de la casa. Levanté mi copa en un brindis silencioso, no por el final de una familia, sino por el comienzo de mí misma. París me recibió con una ligera lluvia y un cielo gris, pero ni siquiera eso disminuyó la magia del momento. Mary, mi hermana, estaba esperando en el aeropuerto con un paraguas colorido y una gran sonrisa. Bienvenida a tu nueva vida, dijo, abrazándome fuertemente. Mary siempre fue mi opuesto. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, construyó una carrera internacional y vivió entre París y Cancún durante décadas. Mientras yo dediqué mi vida a Daniel, ella dedicó la suya a sí misma. Durante años, sentí una superioridad velada en relación con sus elecciones, como si mis sacrificios maternos fueran de alguna manera más nobles que su vida egoísta, como solíamos llamarla en nuestras conversaciones familiares. Ahora, a los 62 años, comenzaba a cuestionar quién había tomado realmente las decisiones más sabias. ¿Cómo te sientes?, Mary preguntó mientras su conductor nos guiaba a través del tráfico parisino. Libre, asustada, culpable, todo al mismo tiempo, se rió. Bienvenida a la vida real, hermana, donde ninguna emoción existe en aislamiento y todas las decisiones tienen un precio. El apartamento de Mary estaba en el Marais, un barrio histórico lleno de galerías, cafés y tiendas de diseñadores independientes. Su estilo de vida sofisticado siempre me había parecido extravagante, casi frívolo.
Ahora veía cómo había creado una vida que reflejaba exactamente quién era ella, sin compromisos, sin sacrificios innecesarios. He preparado la habitación de invitados, pero creo que necesitamos encontrar tu propio espacio pronto, dijo mientras me mostraba la hermosa habitación con vista a un patio interior. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? No lo sé, respondí honestamente. Nunca planeé nada más allá de vender la casa y comprar el billete. Perfecto, Mary sonrió. Los mejores viajes son los que no tienen un guión definido. En los días siguientes, me sumergí en París como una persona sedienta en un oasis. Visitamos museos, nos sentamos en cafés, observando a la gente caminar durante horas por el Sena. Absorbí cada momento como una esponja llenando un vacío que ni siquiera sabía que existía dentro de mí. Mi teléfono permaneció mayormente apagado. Lo encendía solo una vez al día, generalmente por la noche, para revisar mensajes importantes y hacer una breve videollamada con Chloe y Mason. Las conversaciones siempre eran ligeras, centradas en sus actividades diarias y mis descubrimientos en París. Nunca hablamos sobre la situación con sus padres ni sobre cuándo volvería. Una semana después de mi llegada, Mary organizó una cena con algunos de sus amigos, artistas, escritores, profesores universitarios. Personas fascinantes que vivieron vidas intensas y significativas bien entrados en sus 60 años. Esta es mi hermana Ellen. Me presentó a una mujer elegante con cabello gris. Finalmente descubrió que hay vida más allá de ser madre y abuela. En otro momento, me habría ofendido esa descripción, pero esa noche, entre risas y copas de vino tinto, reconocí la verdad en sus palabras. ¿Y tú qué haces, Ellen?, preguntó Philip, un profesor de literatura comparada. Estoy redescubriendo quién soy, respondí, sorprendida por mi propia honestidad. Pasé décadas siendo definida por mis roles en la vida de los demás. Ahora estoy escribiendo mi propia definición. Ah, un viaje de autodescubrimiento. Él sonrió. El más importante de todos los viajes. Esa noche fue reveladora. Por primera vez en décadas, fui vista y apreciada como Ellen. No como la madre de alguien, la abuela de alguien, la suegra de alguien, solo Ellen con sus propias opiniones, historias y sueños. Al día siguiente, Mary me sorprendió con una propuesta. Tengo una amiga que alquila un pequeño apartamento en el 11º arrondissement. Nada lujoso, pero con todo el encanto parisino. ¿Quieres verlo? Alquílame, pero no sé cuánto tiempo me quedaré. Exactamente. ¿Por qué? Sin compromiso a largo plazo. Solo un lugar propio mientras decides tus próximos pasos. El apartamento era un típico estudio parisino, pequeño pero perfectamente organizado con ventanas altas que dejaban entrar la luz dorada del otoño. Suelo de madera antigua que crujía ligeramente bajo los pies. Una cocina pequeña pero funcional. Es perfecto. Susurré, sintiendo que este espacio simbolizaba exactamente dónde estaba en la vida. Un lugar de transición, pero mío, un comienzo. Esa misma tarde, firmé un contrato de arrendamiento renovable de 3 meses. Con parte del dinero de la venta de la casa, pude permitirme este periodo de transición sin preocupaciones financieras inmediatas. Después de 2 semanas en París, recibí un correo electrónico del señor Mark. Daniel había contratado a un abogado y estaba amenazando con impugnar la venta de la casa, alegando que había un acuerdo verbal de que la propiedad eventualmente sería suya. No te preocupes, escribió el señor Mark, sin documentación formal, no hay nada que puedan hacer legalmente. La venta fue completamente legítima. Aún así, la noticia me afectó no por el miedo a perder la batalla legal, que sabía que no existía, sino por la confirmación de que Daniel aún no había entendido. Él seguía viendo la situación como una injusticia en su contra, no como una consecuencia de sus propias acciones. Esa noche, lo llamé por primera vez desde mi partida. ¿Por qué? ¿El abogado, Daniel? Mamá. Parecía genuinamente sorprendido al escuchar mi voz. ¿Dónde estás? Estábamos preocupados. En París, como dije que estaría. ¿Por qué contrataste a un abogado? Silencio al otro lado. Luego un suspiro. Porque no es justo. Esa casa era nuestro hogar. Teníamos un acuerdo. ¿Qué acuerdo, Daniel? ¿El que solo existía en tu cabeza o el que planeas imponerme después de que termine de pagar la hipoteca? ¿De qué hablas? Encontré el borrador de la transferencia de propiedad en tu oficina, fechado hace 3 meses, nunca presentado a mí. Estabas esperando el momento adecuado para presionarme, ¿verdad? Más silencio. Fue idea de Sara,
admitió finalmente, con la voz baja. Ella pensó que deberíamos formalizar la situación ya que habíamos estado viviendo allí durante años y tú siempre dijiste que la casa era para nosotros y decidiste eso sin consultarme, así como decidiste que no era lo suficientemente familia para el crucero. Son situaciones completamente diferentes. No, Daniel, son exactamente lo mismo. En ambos casos, tomaste decisiones sobre mi vida, mis sentimientos y mi propiedad sin considerarme digno de ser parte de la conversación. Lo escuché tomar una respiración profunda como lo había hecho desde niño cuando intentaba controlar su frustración. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a vivir en este punto muerto para siempre? Tú en Europa resentido y nosotros aquí tratando de reconstruir nuestras vidas. No estoy resentida, Daniel. Finalmente estoy viviendo mi propia vida, no la que diseñaste para mí como un conveniente papel secundario. Y te sugiero que retires la demanda. Será humillante para ti cuando sea rechazado. Has cambiado, mamá. Ya no te reconozco. Quizás nunca me conociste realmente, solo la versión de mí que te convenía. Después de colgar, lloré por primera vez desde que llegué a París. No por la casa, no por la demanda, ni siquiera por la relación fracturada con mi hijo. Lloré por la Ellen que había pasado décadas sofocada bajo capas de las expectativas de los demás, por la mujer que podría haber sido si desde el principio hubiera establecido límites saludables. A la mañana siguiente, Mary me encontró en el balcón observando el movimiento de la calle con una taza de café. ¿Noche dura?, preguntó, notando mis ojos hinchados. Daniel contrató a un abogado. Él quiere impugnar la venta de la casa. Mary soltó una risa seca. Por supuesto, lo hizo. Cuando las personas pierden sus privilegios, lo llaman injusticia. Es mi hijo, Mary, a pesar de todo. Sí, y lo amas. Pero amar no significa dejarse explotar. No tomaste nada que fuera legítimamente suyo. Simplemente dejaste de dar lo que te pertenecía por derecho. Sus palabras resonaron profundamente. Durante toda mi vida, había confundido el amor con el sacrificio, la generosidad con la negación de uno mismo, como si amar necesariamente significara disminuirme, ser menos para que el otro pudiera ser más. Pero el verdadero amor por los demás y por uno mismo no exigía ese desequilibrio. No me pidió que desapareciera para que otros pudieran brillar. Esa tarde, hice algo que nunca había hecho antes. Me inscribí en un curso de pintura a la acuarela, una pasión de la adolescencia que había abandonado cuando me quedé embarazada de Daniel, considerándola un pasatiempo frívolo e incompatible con las responsabilidades maternas. El estudio estaba en un viejo edificio en Montmartre con enormes ventanas que enmarcaban los tejados de París como una pintura viva. El maestro, un hombre de cabello blanco y manos manchadas de tinta, nos saludó con una sonrisa suave. La acuarela es como la vida, dijo, demostrando una pincelada suave. Puedes guiar el agua, pero nunca puedes controlarla por completo. La belleza está en aceptar los caminos impredecibles que elige. Mientras mezclaba colores y los veía fluir sobre el papel, tuve una epifanía. Esto era exactamente lo que estaba aprendiendo a hacer con mi propia vida. Guire, no controller. Acepta lo impredecible. Encuentra belleza en los caminos inesperados. Al final de la clase, había creado un pequeño paisaje, imperfecto sin duda, pero vibrante de colores y posibilidades, justo como el nuevo capítulo que estaba comenzando a escribir para mí. El otoño en París convirtió los árboles en explosiones de rojo y oro, como si toda la ciudad estuviera celebrando mi transformación personal. Los días se acortaron, pero de alguna manera mis horas parecían más plenas, más significativas. Establecí una rutina que era exclusivamente mía. Me despertaba temprano, tomaba café en una pequeña boulangerie en la esquina donde el dueño ya me reconocía y me guardaba un croissant aún caliente. Caminaba por diferentes parques todos los días. Asistía a mis clases de acuarela 2 veces por semana. Y por la noche, a menudo cenaba con Mary y sus amigos o simplemente me quedaba en mi pequeño apartamento leyendo o pintando. Era una vida sencilla, pero completamente mía. Cada decisión, cada momento fue elegido por mí y para mí. Las semanas pasaron y la frecuencia de los mensajes de Daniel disminuyó gradualmente. El señor Mark me informó que había retirado la demanda, finalmente aceptando que no tenía base para una disputa. Seguí teniendo videollamadas regulares con Chloe y Mason, pero incluso estas se volvieron menos frecuentes a medida que se adaptaban a la nueva dinámica familiar. A mediados de noviembre, recibí un correo electrónico inesperado de Sara. Ellen, espero que estés bien en París. Las fotos que envías a los niños son hermosas.
Les encanta mostrarles a sus amigos dónde vive ahora la abuela. Estoy escribiendo para disculparme sinceramente esta vez, no por los inconvenientes prácticos que nos causamos mutuamente, sino por el daño emocional que te causamos a lo largo de los años. Daniel y yo hemos estado en terapia de pareja desde que te fuiste. No fue fácil enfrentar ciertas verdades sobre nosotros mismos, sobre cómo te tratamos, sobre los patrones tóxicos que establecimos. El terapeuta nos ayudó a ver cómo normalizamos comportamientos manipuladores y egoístas, disfrazándolos como establecer límites saludables o construir nuestra propia familia. La verdad es que dimos por sentada tu generosidad. Peor aún, lo explotamos conscientemente sabiendo que nunca dirías que no. Nunca pondrías límites firmes. Nunca exigirías reciprocidad. No espero que perdones o olvides, ni te estoy pidiendo que regreses o restaures la situación anterior. Solo quería que supieras que tu decisión drástica nos obligó a enfrentar verdades dolorosas y a comenzar a hacer cambios reales. Daniel tiene dificultad para expresar esto, así que me tomo la libertad de hablar por ambos. Todavía está procesando mucha ira y culpa, pero está progresando. Los niños están bien. Te extrañamos, pero respetamos tu camino con sinceros deseos de bienestar, Sara. Leí el correo electrónico varias veces tratando de discernir manipulación disfrazada de sinceridad, pero algo en esas palabras sonaba diferente a los intentos anteriores de reconciliación. No había solicitudes implícitas, ninguna mención de la casa o la situación financiera, ningún intento de usar a los niños como palanca emocional. Le mostré el correo electrónico a Mary durante la cena esa noche. ¿Qué opinas? Le pregunté mientras lo leía detenidamente. Me parece sincero, dijo finalmente, devolviéndome mi tableta. Pero la pregunta importante es, ¿qué piensas? Reflexioné por un momento. Creo que finalmente están entendiendo no solo lo que hice, sino por qué lo hice. ¿Y eso cambia algo para ti? No lo sé. Respondí honestamente. No estoy lista para perdonar completamente ni para volver a la antigua dinámica. Tampoco deberías, afirmó Mary, sirviendo más vino en nuestras copas. El perdón, cuando llegue, debe ser para tu propia paz, no para su comodidad. Y, independientemente del perdón, nunca debes volver a aceptar ser tratado como antes. Asentí, absorbiendo la sabiduría de sus palabras. Esa noche, respondí brevemente a Sara. Gracias por el correo electrónico. Aprecio la honestidad y el reconocimiento. También estoy en un viaje de autodescubrimiento y sanación. Me alegra que estés buscando ayuda profesional. Los niños siempre son bienvenidos en mi vida, al igual que la comunicación honesta entre nosotros los adultos. Ellen, breve sin promesas ni concesiones, pero también sin hostilidad. Un pequeño paso en la dirección de algo nuevo. No una restauración del pasado, sino quizás la construcción de un futuro diferente. Diciembre llegó con las luces navideñas transformando a París en una ciudad de cuento de hadas. Mi clase de acuarela organizó una pequeña exposición de fin de año. Y para mi sorpresa, 2 de mis obras fueron seleccionadas. Nada grandioso, solo una pequeña galería en el Marais. Pero para mí, representaba algo monumental, el reconocimiento de mi valor más allá de los roles familiares. El día de la inauguración de la exposición, me paré frente a mi acuarela enmarcada, una vista de la arena al atardecer, con tonos de azul y púrpura fusionándose en el horizonte. No era técnicamente perfecto, pero capturaba algo real. Un momento de paz que había experimentado solo sentado en la orilla del río. Es hermoso, dijo una voz familiar detrás de mí. Me di la vuelta, asombrado, y allí estaba Daniel. ¿Qué haces aquí? Pregunté, casi sin aliento de sorpresa. Sara vio la invitación a la exposición en tu Facebook. Pensé que tal vez era hora de una conversación cara a cara. Se veía diferente, más delgado, con sutiles ojeras bajo los ojos, pero también con una expresión más suave, menos defensiva. ¿Venís solo? Sí, Sara se quedó con los niños. Ella entendió que necesitábamos este tiempo solo para nosotros dos. Salimos de la galería y caminamos hacia un café cercano. La noche estaba fría pero despejada, con un cielo estrellado que rara vez se ve en la ciudad iluminada. Tu pintura es realmente bonita, dijo mientras nos sentábamos con chocolates calientes humeantes. No sabía que pintabas. Yo tampoco, respondí con una ligera sonrisa. Hay muchas cosas sobre mí que no sabes y que ni siquiera yo conocía. Asintió, removiendo el chocolate con una cuchara. He pensado mucho en eso, en cómo nunca te vi realmente como una persona completa con tus propios deseos y sueños.
Era solo mamá, una extensión de mí de alguna manera. La desarmante honestidad me sorprendió. Este no era el Daniel defensivo que había dejado atrás. La terapia parece estar funcionando. Commenti. Él sonrió levemente. Es difícil, en realidad doloroso, confrontar patrones que ni siquiera sabía que tenía. Ver cómo traté a la persona que más me amaba en el mundo. Todavía te amo, Daniel. Eso nunca cambió. Lo sé, y abusé de ese amor durante años. Hizo una pausa, tomando un sorbo de chocolate. No vine a pedirte que regreses o que deshagas lo que hiciste. Vine a decir que entiendo y que estoy tratando de cambiar para ser mejor. Estuvimos en silencio durante unos momentos, dejando que esas palabras flotaran entre nosotros. ¿Están bien los niños? Finalmente pregunté. Sí, te extrañan, pero se están adaptando. Chloe ha guardado cada foto que envías en un álbum especial. ¿Y tú? La nueva casa. Es más pequeña, más sencilla, pero está funcionando. Sara volvió a trabajar a tiempo parcial. Estamos aprendiendo a vivir con menos para valorar lo que realmente importa. Lo siento mucho, fue muy difícil para ti. Él sacudió la cabeza. No lo estés. Era necesario. Doloroso, sí, pero necesario. Como una cirugía para eliminar algo tóxico. Sus palabras resonaron con algo que yo misma había sentido. Ese sentimiento de que el dolor era necesario para sanar, de que algunas heridas necesitaban ser abiertas para finalmente sanar adecuadamente. ¿Cuándo vuelves a los Estados Unidos? Pregunté. Mañana. Fue un viaje rápido solo para verte y tener esta conversación. ¿Y qué pasa ahora entre nosotros? Daniel pensó por un momento. No lo sé. Creo que empezamos de nuevo de alguna manera, no como antes. Eso sería imposible y poco saludable. Pero tal vez esta vez podamos construir algo nuevo basado en el respeto mutuo. Asentí, sintiendo una mezcla compleja de emociones. No era un perdón completo, ni una reconciliación inmediata. Era algo más matizado, más maduro, el reconocimiento de que las relaciones, como las personas, pueden evolucionar y cambiar. Me gustaría que conocieras a mis amigos aquí en París, dije impulsivamente. Mary está organizando una cena de Navidad la próxima semana. Me encantaría, sonrió, pero tengo que volver por Sara y los niños. Quizás la próxima vez. ¿Vas a pasar la Navidad aquí? Sí, Mary y yo tenemos planes. Entiendo. Parecía genuinamente decepcionado, pero no insistió. Tal vez podamos hacer una videollamada ese día. A los niños les encantaría eso. Me encantaría, respondí sinceramente. Cuando nos despedimos en la puerta del café, me abrazó. No el abrazo rápido y automático que se había vuelto nuestro hábito en los últimos años, sino un abrazo largo y sincero. Te quiero, mamá, me susurró al oído. Lo siento por todo. Te quiero también, hijo, respondí finalmente, dejando escapar algunas lágrimas. Siempre lo he hecho. Mientras lo veía alejarse por la calle iluminada con luces navideñas, sentí que algo se desataba dentro de mí. No era un perdón completo. Eso aún tomaría tiempo, pero era el comienzo de una sanación para él, para mí, para nuestra relación rota. Esa noche, pinté hasta tarde en mi pequeño apartamento. No era la arena esta vez, ni París. Era una playa mexicana con aguas turquesas y arena dorada, un lugar al que una vez llevé a Daniel cuando era niño, donde construimos castillos de arena, que la marea inevitablemente se llevó. Llamé a la reconstrucción de la pintura. La Navidad en París fue mágica de una manera que nunca había experimentado antes. Mary decoró su apartamento con un pequeño pino cargado de adornos vintage. Luces doradas iluminaban las ventanas y el aroma de vino caliente llenaba el aire. Sus amigos se reunieron para una cena sofisticada pero acogedora, trayendo platos de sus propias tradiciones familiares. En la mañana de Navidad, tuvimos la prometida videollamada con Daniel, Sara y los niños. Habían organizado un desayuno especial con la mesa decorada y regalos envueltos con mi nombre. Para abrir cuando regreses, explicó Chloe con ojos brillantes. La conversación fue sorprendentemente fácil, sin la tensión que esperaba. Sara también parecía diferente, menos pulida y perfecta, más auténtica de alguna manera. Me mostró con orgullo la decoración de la nueva casa, más pequeña pero acogedora, con toques personales que revelaban más personalidad que la mansión impersonal en la que habían vivido antes. ¿Cuándo vuelves, abuela?, preguntó Mason, inclinándose hacia la cámara con ojos esperanzados. Miré a Mary,
que estaba viendo la videollamada con un interés discreto, y luego volví a mirar la pantalla. No he decidido aún, querida. Estoy aprendiendo mucho aquí, redescubriendo cosas sobre mí misma. Como la pintura, dijo Daniel con una sonrisa. Les mostré fotos de tu exposición. Sí, yo también quiero aprender, exclamó Chloe. Podemos tener clases juntos cuando regreses. Me encantaría, respondí, sintiendo una oleada de ternura. Tal vez podamos encontrar un maestro en Denver. Después de la videollamada, Mary y yo fuimos a dar un paseo por el San Silis, admirando las decoraciones festivas y el bullicio de las familias disfrutando de las vacaciones. Parecen realmente diferentes, comentó Mary. Más humilde. Sí, estoy de acuerdo. Creo que realmente lo están intentando. Terapia, la nueva realidad financiera, tal vez incluso el shock de perderme de repente. Todo eso parece haber despertado algo en ellos. ¿Y eso cambia tus planes? Mary preguntó, entrelazando su brazo con el mío mientras caminábamos. Reflexioné por un momento. No sé si tengo planes exactamente, más bien una dirección que un destino. Muy filosófica, se rió. Pero en serio, ¿estás pensando en volver a los Estados Unidos? Eventualmente, sí. Este es un capítulo maravilloso, pero no el libro completo de mi vida. Mis nietos están allí. Parte de mi corazón también está allí, pero no bajo las mismas condiciones que antes. Definitivamente no, afirmó Mary. No como una pregunta, sino como una confirmación. Nunca más seré ese infierno invisible y conveniente solo cuando se necesite. Nos detuvimos frente a un escaparate deslumbrante, contemplando nuestros reflejos mezclados con las luces navideñas centelleantes. Dos mujeres de mediana edad, similares en rasgos, pero tan diferentes en experiencias de vida, unidas por la sangre y una historia compartida. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de toda esta historia? Mary dijo, ajustándose su bufanda roja. No es la venganza en sí, aunque fue ejecutada magistralmente. Es como saliste de eso. Muchas personas se vuelven amargas consumidas por el resentimiento, incluso cuando ganan. Pero, tú prosperaste. Sus palabras me conmovieron profundamente porque capturaron exactamente lo que yo mismo había comenzado a percibir. La venta de la casa no había sido el final de la historia, sino el principio. No se trataba de castigar a Daniel y Sara, sino de liberarme de las cadenas invisibles que yo mismo había ayudado a forjar a lo largo de los años. Enero llegó con una ligera nevada cubriendo los tejados parisinos, transformando la ciudad en un paisaje de cuento de hadas. Mi contrato de alquiler estaba por terminar y necesitaba tomar una decisión. Renovar por otros 3 meses o volver a los Estados Unidos. En una tarde particularmente fría, caminando por el casi desierto jardín de Luxemburgo, tomé mi decisión. Era hora de regresar. No por obligación ni por culpa, no cediendo a la presión familiar, sino porque estaba listo para construir el siguiente capítulo de mi vida, uno que incluyera a mi familia, pero también mucho más. Llamé a Daniel esa noche y le compartí mi decisión. Vuelvo en febrero, dije, pero con algunas condiciones. ¿Cuáles son? Su voz mostraba una mezcla de alegría y precaución. Voy a mantener mi independencia. Ya he alquilado un apartamento cerca del tuyo, pero no quiero vivir contigo ni ser una niñera a tiempo completo. Entiendo y respeto eso, respondió de inmediato. Quiero seguir pintando. Encontré un estudio en Denver que ofrece clases similares a las que tengo aquí. Por supuesto, mamá. Tu tiempo es tuyo y necesitamos establecer límites claros y respeto mutuo entre todos nosotros. Incluso los niños necesitan entender que la abuela tiene su propia vida. Estamos trabajando en eso en terapia, dijo él, aprendiendo sobre límites saludables, no solo para protegernos a nosotros mismos, sino también para respetar a los demás. La facilidad con la que aceptó mis condiciones confirmó lo que ya había percibido. Algo fundamental había cambiado, no solo en mí, sino también en él. Tal vez en todos nosotros. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos. Enviando algunas pinturas y libros, empacando maletas, despidiéndome de los nuevos amigos que había hecho. París me había dado tanto en tan poco tiempo, no solo recuerdos y habilidades, sino una versión renovada de mí misma. En la última noche antes de mi partida, Mary organizó una cena de despedida. Durante el brindis, me miró profundamente a los ojos y le dijo a mi hermana Ellen, quien demostró que nunca es demasiado tarde para reinventarse. En el vuelo de regreso a los Estados, reflexioné sobre el extraordinario viaje de los últimos meses.
Había partido como una mujer herida buscando venganza, pero regresaba como alguien mucho más compleja, una mujer con límites claros, con sus propias pasiones, con una nueva comprensión de su valor más allá de los roles familiares. La venganza solo había sido el catalizador, el empujón necesario para una transformación mucho más profunda. Daniel y los niños me estaban esperando en el aeropuerto con carteles hechos a mano y sonrisas genuinas. Sara también estaba allí, más reservada pero visiblemente esforzándose. Los abracé a todos, sintiendo el calor familiar mezclado con una nueva dinámica que aún se estaba formando. Bienvenido de nuevo, dijo Daniel, cargando mis maletas. O tal vez debería decir bienvenido a un nuevo comienzo. Me gusta eso, respondí, sonriendo. Un nuevo comienzo para todos nosotros. En las semanas siguientes, establecimos gradualmente nuestra nueva dinámica. Cenas familiares semanales donde hablábamos de temas reales, no solo superficialidades. Días especiales con los nietos donde los llevaba a parques, museos, y sí, a las clases de acuarela que Chloe tanto había pedido. Y lo más importante, tiempo para mí, mi acogedor apartamento, mi estudio 3 veces a la semana, nuevos amigos, una vida que realmente era mía. Daniel y Sara continuaron en terapia, aprendiendo a construir una relación más saludable, no solo conmigo, sino entre ellos. La pérdida de la casa, aunque traumática, había obligado a una reevaluación de prioridades que los estaba transformando lentamente en mejores personas. En un domingo particularmente agradable, 6 meses después de mi regreso, estábamos todos reunidos para una barbacoa en el patio trasero de su apartamento, más pequeño que la antigua casa, pero mucho más acogedor. Observé la escena con una sensación de paz que nunca imaginé posible después de aquel día en el puerto. Daniel asando, Sara poniendo la mesa, los niños jugando en el césped. Yo contribuyendo con un postre que había aprendido a hacer en París. ¿Sabes en qué estoy pensando?, dijo Daniel acercándose con una copa de vino. Nunca te agradecí adecuadamente. ¿Para qué? Por ser lo suficientemente fuerte como para obligarnos a cambiar. Por no aceptar ser tratado de esa manera. Si te hubieras rendido como siempre lo hacías, todavía estaríamos atrapados en ese ciclo tóxico. Sus palabras me sorprendieron. Nunca había pensado en mi venganza como un regalo para ellos también. Pero de alguna manera, lo había sido. El dolor de la pérdida, la humillación, el despertar forzado, todo eso había creado espacio para algo nuevo y potencialmente mejor. A veces aún lo extraño, continuó mirando hacia el horizonte. La casa, quiero decir, era bonita, espaciosa, pero me di cuenta de que nunca fue realmente un hogar. Era más un trofeo, un símbolo de estatus. Este lugar, señaló hacia el pequeño jardín donde estábamos, con sus imperfecciones y espacio limitado, se siente mucho más como nuestro. Asentí, entendiendo perfectamente lo que quería decir. A veces perdemos algo valioso solo para descubrir que lo verdaderamente precioso estaba en otro lugar. A veces me pregunto, dije, si habría encontrado el valor para cambiar, si no me hubieran excluido tan drásticamente ese día, si habría redescubierto la pintura de París, mi independencia. No puedo cambiar lo que hice, respondió Daniel, su voz cargada de emoción. Pero puedo prometerte que nunca más te haré sentir invisible. Eso es todo lo que siempre he querido, respondí honestamente. Ser vista no solo como madre o abuela, sino como Ellen. Esa tarde, mientras pintaba con Chloe en el pequeño estudio que había montado en mi apartamento, me hizo una pregunta inesperada. Abuela, ¿le has perdonado a papá y a mamá por no llevarte en el crucero? Me detuve, buscando palabras que un niño pudiera entender, pero que aún fueran verdaderas. Sabes, Chloe, perdonar no significa fingir que algo doloroso no sucedió o que no importó. Significa decidir no dejar que ese dolor controle tu futuro. Y sí, estoy perdonando un poco más cada día. Como en tus pinturas, dijo, sorprendiéndome con su perspicacia. Cuando cometes un error, no puedes borrarlo, pero puedes convertir el error en algo hermoso. Sonreí, asombrado por la sabiduría de esta niña de 8 años. Exactamente así, mi amor. Exactamente así. La vida continuó su curso con nuevos patrones estableciéndose. Ya no era la fuente infinita de apoyo financiero y emocional para Daniel y Sara, ni tampoco quería serlo, pero era una presencia constante y valorada en sus vidas, especialmente para mis nietos. También era una artista en desarrollo, una amiga, una viajera, una mujer redescubriendo pasiones dormidas y cultivando nuevas.
La casa que vendí nunca se volvió a mencionar, como si todos entendiéramos tácitamente que representaba un capítulo cerrado en nuestras vidas. Los nuevos propietarios lo habían renovado extensamente. Una vez pasamos por delante durante un paseo, y apenas lo reconocimos. Parece una vida diferente, comentó Daniel. Lo fue, respondí simplemente. En mi cumpleaños número 63, recibí un regalo sorprendente de Daniel y Sara, un boleto a Italia y la inscripción en un taller de pintura en la Toscana. Para que puedas continuar tu viaje, decía la tarjeta que acompañaba el regalo. Con todo nuestro amor y respeto. Mirando el sobre con los boletos, me di cuenta de que había cerrado el círculo. El dolor de aquel día en el puerto se había transformado en algo completamente inesperado. Libertad, no solo física o financiera, sino la libertad interior para finalmente vivir como la mujer que siempre debí ser. La venganza solo había sido el comienzo, el renacimiento que siguió fue el verdadero triunfo.